Hola, soy María Fernanda Orozco Zamora. Esto es mi presentación para la UDA Historia y Filosofía del Trabajo. La lectura de la que yo les voy a hablar el día de hoy es de Randall Collins, titulada Ya no hay escape, el fin de las posibilidades de empleo para la clase media. Bueno, desde un principio nos explica el autor que obviamente no es una idea que no se haya discutido previamente, en general. eh, y entonces él lo diferencia con un poquito de que Marx habló de mecanización industrial y él va a hablar un poquito más de automatización y tecnología, que tiene que ver más con inteligencia artificial, internet. En general, tecnología es la palabra que más vamos a encontrar en estas diferencias. Bueno, aquí vemos en la pantallita, el capitalismo enfrenta una crisis estructural de largo plazo. Nos dice así de que Marx eh, ya había previsto este final de el capitalismo en algún momento, pues obviamente con esta mecanización que pues los trabajos iban a entrar en una crisis y esto iba a detonar, movernos hacia el socialismo. Y pues por lo tanto no había sucedido en muchos otros países porque no había sucedido este proceso de que a un gran desarrollo lograra que terminara el capitalismo, sino al final de cuentas fueron procesos y revoluciones sociales y no tanto como estructurales de los medios de producción. Bueno, eh, aquí repite lo que ya les comentaba. Del motor de esta crisis es el desplazamiento tecnológico de la mano de obra por maquinaria, computadoras e inteligencia artificial. Marx predijo el fin del capitalismo por la mecanización industrial y Collins, el autor de esta lectura, retoma esa idea, pero señala que hoy el desplazamiento afecta sobre todo a la clase media, administrativa y profesional. Esto obviamente es importante porque nosotros como relacionistas industriales próximos, al final de cuentas no estamos desentendidos, ¿no? De ser clase media y específico administrativos, ¿no? Eh, Volvemos a retomar esta idea, que hay una segunda ola de desplazamiento, anteriormente vista como la mecanización redujo a la clase trabajadora manual, que es lo que sucedió eh, a partir de la invención no solamente de las máquinas robóticas que vemos hoy en día, sino de muchas máquinas en general que poco a poco han tomado lugar en la industria, que armar cajas, lo que antes lo hacían 10 personas, ahora un turno de 24 horas sin parar lo hace una sola máquina, ¿no? Y ahora además, no solamente es como el trabajo manual, sino que la tecnología de la información reduce empleos administrativos, de comunicación y servicios. Porque pues ya no solamente lo vemos como en las industrias de armar cajitas, de checar tapitas, de embotellar, sino ahora lo vemos con chats, lo vemos con otras inteligencias que, pues sí, poco a poco han ido desplazando muchas actividades que meramente antes eran como contacto directo humano. Los mismos sistemas que han ido reduciendo el número de personas que se necesita para administrar contablemente, financieramente, etcétera. Y pues que esto obviamente va reduciendo los trabajos que antes eran para la clase media. Bueno, es esta crisis del capitalismo. Eh, Aquí está dividido en tres puntitos que me parecieron como muy importantes de la lectura, que la tecnología promete abundancia, pero genera desempleo y menor consumo. Es decir, la gente ya no tiene el dinero para consumir las cosas que se están produciendo. Resulta que al final de cuentas sí se está produciendo muchísimo más, se produce en masa, se produce con menos gente,
pero ese hecho de que haya menos gente produciendo hace que menos gente tenga salarios. Y si la gente no tiene salarios, no tiene el capital para comprar los productos finales, ¿no? El capitalismo sobrevive gracias a rutas de escape históricas, nuevos sectores, servicios, innovación, pero hoy esas rutas están bloqueadas. Por lo mismo que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, no me acuerdo si es en la siguiente o hasta en dos, eh, que va a haber un tope de la tecnología, ¿no? Cuando ya la tecnología cierre con la propia tecnología. Y para el autor, esta crisis va a terminar en el capitalismo en un aproximado de 30 a 50 años. Vemos algunos ejemplos actuales: cajeros sustituidos por sistemas automatizados, periodistas desplazados por noticias en línea y blogs gratuitos. Este punto me parece muy interesante porque es real que bajo la promesa de ser influencers, de vivir de YouTube, de vivir de TikTok, actualmente existe mucha gente generando contenido que, si bien a algunos sí se les remunera, mayormente es trabajo sin pago, ¿no? Están produciendo, generando muchísimo, pero pues al final de cuentas no son empleos con salarios justos, no son empleos con prestaciones, y pues disminuye esa capacidad salarial. Y servicios y venta cada vez más automatizados. Lo vemos en Walmart, Aurrera, eh, todos estos supermercados que ya tienen el autocobro, que poco a poco, inclusive y literalmente, van desplazando las cajas, el espacio que antes tenía un cajero, eh, y ahora pues vemos solamente a la maquinita, que trabajan 10 al mismo tiempo y solamente hay una persona cuidándolo, cuando anteriormente pues se contrataba gente específicamente para esos puestos. Este futuro incierto, eh, de que resulta que pues una de las esperanzas que tiene la inteligencia artificial, la tecnología, el desarrollo, la innovación, es que obviamente se van a crear nuevos empleos. No significa únicamente que van a desaparecer todos, sino que ahora las maquinitas necesiten quien cuide esas maquinitas, quien les dé mantenimiento, quien arregle su programación, quien las haga más eficientes. De esa manera vamos a ver pues como gente más especializada en cosas muy específicas de la tecnología, eh, como ya lo estamos viendo actualmente, ¿no? Lo vemos en cursos de programación, en bootcamps, en todas estas advertising que te dan de que encuentres empleo en 30 días haciendo un bootcamp de que te enseñe a utilizar Excel y Python, ¿no? Bueno, vemos la inteligencia artificial amenaza con eliminar incluso los trabajos de programación, porque al final de cuentas, es lo que les decía anteriormente, existe un tope en donde ya la programación se está programando a sí misma, que es como por ejemplo, no sé si han utilizado a inteligencias artificiales como Gemini en específico, es donde yo le he visto como que ha avanzado muchísimo más rápido, que es la inteligencia de Google, en donde realmente, inclusive para hacer un Power BI, ya en este momento necesitas hacer un prompt en el que le pidas un Power BI con las especificaciones de lo que necesitas. Y si bien siguen pañales verdaderamente entre el diseño y esas cosas, pues ya son funcionales, ¿no? Entonces se van cerrando esos canales y oportunidades y diferenciaciones que antes te hacía, por ejemplo, saber programar en algo como Power BI, ¿no? Y como veíamos en la diapositiva también anterior, se vislumbra una crisis terminal del capitalismo en 30 a 50 años si no hay cambios estructurales. Porque obviamente, pues Marx en ese momento no conocía el Internet y a él no le hacen sentido las palabras ChatGPT ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues todavía hay un futuro. Gracias a eso me gustaría ir cerrando con esta frase que a mí me encanta de Martin Luther King, que dice: aun si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy plantaría un árbol. Es esta esperanza
de que si bien tenemos un futuro incierto con la inteligencia artificial, con los problemas globales, con las crisis económicas, con las guerras que hasta hoy en día vemos, al final de cuentas, todo podemos mejorarlo, todo como raza humana lo hemos utilizado para la evolución. Y pues cada crisis abre la puerta a nuevas formas de creatividad y colaboración. Y el futuro pues sigue en nuestras manos. El desafío no es temer al cambio, sino aprender a dirigirlo hacia un bien común. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias.